A mí me encantaba estar solo. Cuando somos niños, lo primero que hacen es quitarnos nuestra actitud natural. Casi se ahoga, la saqué del mar, yo nadaba bien y le di respiración boca a boca. Y nos enamoramos. Escaparate TV tiene a un invitado especial y tenemos el honor de tener a un pensador ecuatoriano, Voroshilov Basante Castro. ¿Quién es Boro? Voroshilov es un pintor que piensa que es un ser libre, ecuatoriano, no ecuatoriano con un sentido patriótico así, sino de esta geografía hermosa que es nuestro país, donde la luz es maravillosa, donde podemos ver los paisajes más lindos y lumínicamente perfectos. Tenemos todos los climas del mundo, tenemos todo el planeta en un espacio pequeño que se llama Ecuador. Porque después de haber dado la vuelta al mundo y haberme dado cuenta que lo que salía a buscar en el mundo estaba en el patio de mi casa. ¡Qué maravilloso! O sea que podemos decir que orgullosamente eres un ecuatoriano pintor que ha viajado por el mundo y que nos compartes y nos dejas un legado muy importante aquí en el Ecuador. Claro, yo no sé si es un legado importante, pero es la gente que tiene que reconocerlo. Y porque como yo soy una persona muy apasionada de mis obras, de las cosas que hago, yo nunca pregunto a nadie si le gustan mis obras, porque primero tienen que gustarme a mí. Entonces, si yo las encuentro bellas, le pasa lo que a todo el mundo. Hoy nos emocionamos y estamos frente a una obra, pero vamos al otro día y nos decepcionamos. Entonces yo creo que ese es el leitmotiv, el motor permanente que nosotros nos estamos perfeccionando, de encontrar todos los días las equivocaciones, los errores que cometemos cuando hacemos. Pero esa es la vida. La vida está aparentemente plagada de errores, de equivocaciones, pero no son equivocaciones, es parte de la vida. ¿Y qué es lo que tú nos puedes contar de algo que te arrepentiste en tu vida hoy por hoy? Yo creo que no me arrepiento de nada, porque es lo que hemos vivido. Me parece un error arrepentirse de lo que uno ha vivido, porque eso es lo que suma para que nosotros tengamos la experiencia del día de hoy. O sea, somos la suma de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos pensado, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que nos ha emocionado, de todos los sufrimientos, las tristezas, las satisfacciones, las ilusiones, todo lo que nuestros sentidos han aumentado, se han multiplicado para haber llegado a entender el mundo en que vivimos, lo que nos rodea. O sea, saber lo que es la textura de una piel, la piel de una mujer,
saber entender y saber mirar el amanecer, sentir emoción en el ocaso. Cuando uno sale al jardín, ver las rosas, las flores, o simplemente acariciar los perros que uno tiene. Y la felicidad está en cosas muy simples. Y Boro, ¿qué es lo que Boro siente cuando está pintando una obra de arte? Lo que yo siento, es una emoción permanente, un impulso que todos los días me despierto con el deseo de pintar. Pero aquí viene la gran pregunta y van a tener la respuesta. Porque no es pintar solamente cuando nosotros estamos frente al caballete. Los artistas estamos siempre creando. Entonces mi esposa me dice, tú vives en un mundo, y yo no estoy pintando. Nosotros estamos pintando. Los artistas siempre estamos trabajando. Todo lo que vemos estamos absorbiendo. No somos todos los artistas iguales porque somos diferentes. Pero yo personalmente sumo mis emociones, veo, yo grabo lo que veo en mi existencia y soy pintor de estudio. No soy pintor de paisaje en sitio. Ya. O sea, hay pintores que tienen que llevar la tela al sitio y pintar lo que ven. No, no, no. Yo veo, siento la atmósfera, siento el frío, veo las cosas, veo los pajonales, vengo a mi estudio, he guardado en mi memoria y recreo en la tela las emociones que he vivido. No es que yo voy a pintar lo que he visto. Y en esto les explico algo que el hombre desde que era primitivo en el arte parietal ya vivía esas emociones donde existieron las cavernas. Por ejemplo, las pinturas rupestres, esas que están en Altamira, Lascaux, vemos esas pinturas fueron emociones después de la muerte, después de la acción. Porque no iban ellos cogiendo un pedazo de pizarra para pintar las emociones de la cacería. Porque ellos se lanzaban sobre los toros, sobre los animales, eran pisoteados, mataban a garrote, pero luego cogían esas presas, llevaban a las cavernas y con la misma sangre, en una especie de fiesta, pintaban sus emociones. O sea que es maravilloso. Yo pienso que es mucho más lindo pintar las emociones que uno ha vivido que buscar emociones inexistentes frente a lo que vemos. Puede ser que en algún momento tú estuviste presente en vivo bueno, la cultura ecuatoriana tenemos ir a las corridas de los toros. ¿Tú tienes algún recuerdo de niño, joven, cuando esto en Ecuador, en Ambato, en Quito, teníamos la corrida de toros? Claro, yo iba a los toros de pueblo, me encantaba. Yo por ahí tengo un cuadrito que tengo que enseñarles. A mí siempre me gustó. Yo he sido taurino. Y esto a la gente no le gusta porque por la defensa de animales, por todo esto, es una cultura. Hay grandes pintores, pensadores, escritores que son taurinos. Hay que respetar. Picasso era taurino. Oh. Ha habido poetas grandiosos españoles y hay muchos. Pero me emocionaba porque el toro de Lidia no es un toro para comerlo, no es de carne, no es como un Bronsuís o eso, no. Es un toro de Lidia, como dice, de Lidia, es para corrida. Oh. Entonces, es como el gallo de pelea. El Ya. gallo de pelea no se puede hacer un pollo frito Kentucky, ¿no?
El gallo de pelea es de pelea. Entonces se pelea y es de batalla. Entonces es igual. ¿Y cuáles fueron tus primeros dibujos? ¿Cuáles fueron? Sé que desde pequeño tú participaste en concursos de dibujo. ¿Tiene que ver también la cultura ecuatoriana andina? Claro, no, no. A mí me gustaba pintar lo que veía. O sea, lo que había vivido. No me gustaba. Yo era fascinado por los trenes, por las cosas que veía, los caballos, las personas y todo eso. Me encantaba eso. Era muy importante para mí. Ver la vida cotidiana, las ferias, todo eso sí me gustaba. Y la formación, ¿tus padres qué te decían cuando tenías que ya llegaba el momento de estudiar? ¿Ellos te apoyaban en este No, no, no. camino? Aquí hay ¿Cómo fue? una parte un poco ajena a lo que cuando dices tus padres. No, no. Yo no viví con mis padres todo el tiempo, porque se divorciaron mis padres y yo me quedé con mi madrastra y con mi padre, pero yo viví solo. Yo vivía solo en las Islas Galápagos, donde estaba, siempre me escapaba y vivía una soledad. A mí me encantaba estar solo, me encantaba enfrentarme a la naturaleza, observar, caminar. Siempre me gustó la soledad. No, yo aprendí de la vida solo. Y justamente cuando yo ya fui grandecito, ya me fui de mi casa. Me fui a los 7 años y regresé a los 10. A los 10 años regresé a vivir con mi abuelo materno, y él es el que me orienta y trata de educarme. Trata, porque era un salvaje. Entonces era indomable, pues. Eh, Era demasiado inquieto, entonces era imparable. Me escapaba del colegio, siempre estaba escapándome de las clases, pero el abuelo me orientó, tuvo mucha paciencia y había muchos libros en la casa. Ya verán ustedes, aquí en mi casa tengo biblioteca. Yo soy un amante de los libros. Eso me enseñó el abuelo. ¿Y cuáles son tus autores o tus obras literarias favoritas? Bueno, el abuelo primero me dijo, tienes que leer los clásicos. Entonces me enseñó los clásicos rusos y fui aprendiendo a leer los libros. Entonces, aquí les voy a dar un detalle. Cuando yo vivía en Galápagos, yo aprendí a leer solo. Yo no aprendí en la escuela. Yo aprendí con una cartilla que es para analfabetos, era una cartilla militar. Me acuerdo que había una alita que decía ala. Entonces yo aprendí ahí. Y cuando aprendí a leer y aprendí a escribir, el primer libro que cayó en mis manos fue justamente un libro de un comunista revolucionario que se llamaba Los Trabajadores de Humberto Salvador. Un libro lindísimo, pero con unos cuentos terroríficos de revolucionarios y de, ¿cómo les puedo decir? Pues expresaban el dolor del pueblo, las necesidades, la pobreza, lo que siempre piden los revolucionarios veo que nunca cumplen nada de eso, pero están escritos y eso fue como me orienté así, fue como aprendí. O sea, tu abuelo materno fue alguien que te ayudó a tu formación hoy por hoy. Es una persona importante En mi vida. de tu vida. Claro, porque es el que me orienta. Entonces, cuando yo justamente en Ambato me encontraba con los intelectuales ambateños, entonces me formé en las cantinas, donde nos reuníamos, se llamaba la Casa de la Cultura, en La Liria. Entonces iban a tomar unos tragos y conversaban de cultura. Entonces, justamente el hijo de Luis de Martínez, que era Edmundo Martínez, Pachano, habían algunas personas, Cobo, Mario Cobo, había el Cusco Egues. Entonces, eran gente que estaba siempre hablando de cultura y me gustaba mucho y fui aprendiendo. Y ella
fueron los que me enseñaron a que me oriente por una cultura más bien europea, porque la cultura que tenía Luis Domingo Martínez era una cultura clásica europea. Entonces, los primeros libros de arte, de todo, de filosofía, de acuerdo, era Hipólito Ten, y con esos libros comencé a aprender el pensamiento en el arte, la filosofía, y aprendí a pensar. Aprendí a entender que en la vida tenemos que pensar más que hacer. Qué interesante. Me gusta mucho esto también de lo que empezaste a decir, que eres libre. ¿A qué te refieres con eso? Libre porque, verás, no sé si te has visto que nosotros, cuando somos niños, lo primero que hacen es quitarnos nuestra actitud natural de ser libres. Entonces, verás, cuando te vayas a esta casa tienes que portarse de esta manera. Entonces nos comienzan a dar unos antifaces de comportamiento. A domesticar. Entonces tienes que ponerte un antifaz para ir a la visita, otra cosa para esta. Cuando estés acá, te portas de esta manera. Entonces, a mí no me pudieron hacer eso, porque yo hacía lo que me daba la gana. Entonces, cuando alguna vieja me caía mal, le decía que esta vieja no la aguanto. Entonces, en la casa siempre me hablaban, siempre me estaban castigando, porque era bastante salvaje. ¿A qué edad empezaste a viajar? Sé que estuviste, por ejemplo, de Ecuador, fuiste a Brasil, a Europa, también Canadá. Los primeros viajes que me hice libre fue a los 7 años. Me fui por el oriente ecuatoriano, me fui a las haciendas, estuve caminando por ahí. Wow. Pero después ya me fui a Brasil una vez, de ahí me fui a Europa en barco y aventurando, hice un viaje fantástico, me fui hasta Hamburgo, me crucé toda Europa y fui a parar en Marsella, cogí el mismo barco de regreso, y como no tenía dinero para regresarme de Brasil acá, me vine en el tren de la muerte y fui a salir a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Oh. Y de Bolivia vine por tierra hasta llegar a Perú. Wow. Y entré por Loja, imagínense. Irme a Brasil en avión, de ahí a Europa en barco y regresar por Loja. Es bueno eso. Y por ahí me contaron que en uno de tus viajes conociste el amor de tu vida. ¿Y en dónde fue? El amor de mi vida es uno de los tantos amores, porque yo he tenido muchos. Porque uno siempre piensa en el amor de su vida con el amor que está. Siempre el amor que está con uno es el amor de la vida. Pero yo he tenido tantos amores en la vida que yo encuentro ahí poemas que he escrito y digo, ¿a quién escribí esto? No me acuerdo. Entonces, ¿cuál fue el primero? ¿La primera vez que te enamoraste o la...? Yo me encontré con una chica en Brasil que estaba nadando, casi se ahoga, la saqué del mar, yo nadaba bien y le di respiración boca a boca. Entonces de ahí cuando le veí que estaba con un librito y nos enamoramos y de ahí hicimos unos viajes y me fui a Dakar, me casé en Dakar, en la parte de ahí hicimos un viaje, yo le fui a buscar, hice un viaje fantástico, me fui hasta Canadá y me casé en Canadá y me quedé en Canadá y me hice canadiense. Por eso la doble nacionalidad, ecuatoriana-canadiense. Claro, por eso hace muchos años. Pues. Claro. Pero ya me había yo antes ido para Estados Unidos. Ya. Me había ido en los años 60. Yo me había ido en el año 65 a Washington, Nueva York. Pero ahí de Nueva York me fui a Canadá y en Canadá conocí un canadiense, un quebecois, y fui a parar en Chicotimí. Justamente en el carnaval de Chicotimí, y fue una gran aventura para mí porque era invierno y ya tuve una experiencia con el Canadá. Me fascinó el Canadá y por eso es que tengo una hijita canadiense que está aquí, se llama Valeria. Valeria Basante, una artista. Nació en Canadá, siempre quise, dije, quiero que seas canadiense.
Entonces, y cuando ya vine acá, después de tantos matrimonios y relaciones, Sí. vine acá, me casé con una chica de Guaranda y le llevé a Canadá. Ya. Y ahí nació Valeria. Entonces Ay. Valeria nació en Canadá. Una artista espectacular de diseñadora de zapatos que en algún momento la voy a llamar para que se acerque y le hagamos algunas preguntas personales. Eso, qué bueno. Y por ejemplo, quiero saber, todos estos viajes, recorridos, experiencias, ¿te ha hecho, cómo ha sido el proceso de maduración de tu pintura a través de tu experiencia? Bueno, yo era un artista nato. O sea, era autodidacta, me había formado yo mismo, pero en un momento dado decidí tener una formación académica. Entonces entré a la universidad. Y entré ya a la universidad ya con edad. Entonces entré por la arquitectura, después me fui por la pintura, para la escultura cerámica y me gradué en Canadá. Y con esos títulos, después fui profesor aquí, fui académico, profesor universitario durante años, en la UTE y en la UIDE y un tiempito en la Católica. Y también he dado conferencias en algunas universidades norteamericanas y alguna extensión en Francia. Me ha gustado mucho la enseñanza, he enseñado mucho, he sido profesor. Eso me ha gustado. Que dice mucho una persona el tener, yo creo, te admiro mucho a pesar de todas las culturas y todo este aprendizaje que has tenido, has regresado a tu país. O sea, una vez más, después de todo, regresas a tu raíz y decides también transmitir a los jóvenes todo tu conocimiento. ¿Qué es lo que les puedes decir a los jóvenes que quieren empezar este camino de pintura, del amor al arte? ¿Qué es lo que tú les recomendarías? Que sean libres, que creen, que busquen su camino y sin influencias, que traten de ser ellos mismos y trabajen mucho porque en la pintura, para ser un buen artista, no le hace ni las reuniones de los artistas, ni las reuniones de los cafés, ni las reuniones por todo lado. Lo que da es el estudio. O sea, ir al estudio y manejar los materiales y levantarse todos los días a hacer los lienzos, a manejar los papeles, a coger las acuarelas, a coger las tintas y a vivir dibujando. Entonces, yo tuve oportunidad, cuando estuve en Canadá, de hacerme en la universidad. Me fui a Kioto y aprendí con un maestro japonés a hacer las tintas, a manejar el sumie, y eso me ha servido mucho porque ahora que estuve en China, hace poco, manejé maravillosamente con los grandes maestros y de ahí hicimos unos viajes y me fui a Dakar, me casé en Dakar, en la parte de ahí hicimos un viaje, yo me fui a buscar, hice un viaje fantástico, me fui hasta Canadá y me casé en Canadá y me quedé en Canadá y me hice canadiense. Ah, por eso la doble nacionalidad, ecuatoriana-canadiense. Claro, por eso hace muchos años, pues. Claro. Pero ya me había yo antes ido para Estados Unidos. Ya. Me había ido en los años 60. Yo me había ido en el año 65 a Washington, Nueva York. Pero ahí de Nueva York me fui a Canadá y en Canadá conocí un canadiense, un quebecois, y fui a parar en Chicotimí. Justamente en el carnaval de Chicotimí, y fue una gran aventura para mí porque era invierno y ya tuve una experiencia con el Canadá. Me fascinó el Canadá y por eso es que tengo una hijita canadiense que está aquí, se llama Valeria. Valeria Basante, una artista. Nació en Canadá, siempre quise, dije, quiero que seas canadiense. Entonces, y cuando ya vine acá, después de tantos matrimonios y relaciones, vine acá, me casé con una chica de Guaranda y le llevé a Canadá. Ya. Y ahí nació Valeria. Entonces Valeria nació en Canadá. Una artista espectacular
de diseñadora de zapatos, que en algún momento la voy a llamar para que se acerque y le hagamos algunas preguntas personales. Eso, qué bueno. Y por ejemplo, quiero saber, todos estos viajes, recorridos, experiencias, ¿te ha hecho, cómo ha sido el proceso de maduración de tu pintura a través de tu experiencia? Bueno, yo era un artista nato, o sea, era autodidacta, me había formado yo mismo, pero en un momento dado decidí tener una formación académica. Entonces entré a la universidad. Y entré ya a la universidad ya con edad. Entonces entré por la arquitectura, después me fui por la pintura, para la escultura cerámica y me gradué en Canadá. Y con esos títulos, después fui profesor aquí, fui académico, profesor universitario durante años, en la UTE y en la UIDE y un tiempito en la Católica. Y también he dado conferencias en algunas universidades norteamericanas y alguna extensión en Francia. Me ha gustado mucho la enseñanza, he enseñado mucho, he sido profesor. Eso me ha gustado. Que dice mucho una persona el tener, yo creo, te admiro mucho a pesar de todas las culturas y todo este aprendizaje que has tenido, has regresado a tu país. O sea, una vez más, después de todo, regresas a tu raíz y decides también transmitir a los jóvenes todo tu conocimiento. ¿Qué es lo que les puedes decir a los jóvenes que quieren empezar este camino de pintura, del amor al arte? ¿Qué es lo que tú les recomendarías? Que sean libres, que creen, que busquen su camino y sin influencias, que traten de ser ellos mismos y trabajen mucho porque en la pintura, para ser un buen artista, no le hace ni las reuniones de los artistas, ni las reuniones de los cafés, ni las reuniones por todo lado. Lo que da es el estudio. O sea, ir al estudio y manejar los materiales y levantarse todos los días a hacer los lienzos, a manejar los papeles, a coger las acuarelas, a coger las tintas y a vivir dibujando. Entonces, yo tuve oportunidad, cuando estuve en Canadá, de hacerme en la universidad. Me fui a Kioto y aprendí con un maestro japonés a hacer las tintas, a manejar el sumie, y eso me ha servido mucho porque ahora que estuve en China, hace poco, manejé maravillosamente con los grandes maestros chinos haciendo el dibujo que domino. Porque el dibujo oriental es algo que yo manejo maravillosamente bien. Y esto supe de una historia con la cultura china que me encantaría que nos cuentes. ¿Qué es lo que tú aprendiste ahí? Sí, pero aparte ellos también te empezaron a ver, a admirar de alguna manera. ¿Cómo fue esta historia en China? No, yo me di cuenta que cuando fui a China, es como que toda la vida estuve metido un espíritu de algún artista chino dentro de mí, porque yo hacía mejor que ellos. Entonces, justo me presenté ahí, cuando me hacían un homenaje, y les dije a esos maestros chinos, estaba ahí mi hija también. Les dije. Entonces le dije yo a maestros, digo, ¿me permiten que pinte con ustedes? Entonces, admirados, me dijeron, ¿y qué va a hacer este, no? ¿Qué sabe del manejo de la pintura china? Entonces, ahí me hice un exhibicionismo que me fascina, pues a mí, hacer eso, como soy vanidoso y tengo un ego bien chiquito. Como todo artista. No sé, pero me di gusto. Y eso me dio a que ellos me reconozcan como un asesor del arte en China. ¿Y qué pasó en ese momento que me estabas contando? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No hice caballos, hice bambús, hice lo que hacen los chinos. ¿Con qué? ¿Con qué instrumento? ¿Qué? Con La pintura los materiales de los chinos. que estaban ahí en ese Claro, momento. el material de los chinos. Ellos me dieron sus materiales Ya. y yo hice, pues claro, yo sabía, porque yo aprendí con un maestro en Japón.
Ya sabía la escritura. Yo escribo en chino, pero no sé qué escribo, pero sé todos los caracteres chinos. Wow, Sé hacer los caracteres chinos. Muy wow, bien, con toda libertad. Entonces, impresionante. el Zen lo manejo muy bien. Sí, La concentración del gran dibujo, del dibujo libre. O sea, dibujar para mí no es esbozar, ya. es manejar la tinta y sacar formas. Oh, O sea, cojo un pincel y hago un dibujo en línea. ya. Y en uno de tus cuadros yo vi que tienes un sello. ¿Usas siempre este sello Este chino? sello me dieron los chinos, Ya. porque ellos me incorporaron a la cofradía de ellos, me Oh, consideraron. Ellos consideran que yo debo tener el espíritu de algún chino artista, pero claro, eso sí, esos pueden inventarse cualquier cosa para, porque sí soy un buen pintor oriental, pues, un artista oriental, y eso me ha servido para todo lo que hago. wow. Sí, yo estaba viendo aquí en tu casa algunas pinturas y me gustaría también vamos a pasar a tu taller para que nos cuentes lo que hoy estás pintando o uno de tus cuadros favoritos, este también. Por ejemplo, este, ¿qué nos puedes contar algo así, la esencia de este cuadro que está aquí atrás? Sí, son formas. Yo descubro mis formas, lo que te estaba hablando. O sea, cuando vas a hacer un paisaje, dibujas un árbol, dibujas una hoja, pero cuando haces el paisaje, pero cuando tú te metes dentro de las cosas, llegas ya a otras dimensiones. Si tú ves el universo en un microscopio atómico, vas a ver desintegrado todo, es un macrouniverso. Y si te vas al universo, imagínate, si estás en la Tierra, pegado a la Tierra, ves la Tierra. Pero cuando simplemente te vas por un río como ejemplo, en una canoa, y vas así, y ves, no ves la vuelta del río, pero si tú subes, tú puedes ver el pasado, el futuro, el presente. Depende de dónde estás. Entonces, si tú te subes más alto y tú sales de la Tierra, le ves a la Tierra. Y si vas al universo, entras en el universo. Tienes que tener una capacidad en el cerebro de viajar por el universo con tu mente. No necesariamente ser viajes siderales. Si ya sabes cómo es, ya sabes cómo son las estructuras del universo, cómo es cómo son los fractales. Entonces llegas a a la matemática cuántica, llegas a la cuestión del toroidal, al toroide, a- al, al movimiento, a la unidad de Dios, que es la curva. Puedo decirte o preguntarte, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Tú crees en Dios? Claro que creo en Dios, porque ¿cómo no voy a creer en Dios si tenemos todo esto? Pero no creo que Dios tiene forma humana. Eso es bien primario, porque las, para las arañas, el Dios debe ser una araña como ellas, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos haciendo una imagen de nosotros a Dios. Por eso me gusta Nietzsche. Nietzsche es más, más abstracto en eso. Él le ve la vanidad de Platón, de los filósofos griegos, como nosotros y la verdad, nosotros y Dios. No él como un monito aquí, él hace ver lo poco que somos, porque no somos sino en realidad una utopía y una irrealidad. Entonces, te das cuenta de la pobreza que tenemos. Lo que nosotros tenemos es una mente, y esa mente es la que maneja nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, si la mente es una mente maravillosa, va a utilizar más tu cerebro. Pero si es una mente primaria, va a usar muy poquito de tu cerebro. O sea, no usa todo el cerebro. Entonces, ponte, por ejemplo, hay personas que son artesanos
El artesano es artesano. El artífice ya usa más el cerebro y las manos. Pero un artista que tiene, o sea, un genio, tiene una mente. Él va a usar la mente, el cerebro y las manos. Entonces es lo que dirías, ¿qué se parece a Dios? La Santísima Trinidad. Entonces, desde el Espíritu Santo, ¿qué vendría a ser? La mente. Entonces, ¿qué vendría a Dios Padre? Es el cuerpo, ¿no es cierto? Y el Hijo, que son las manos, lo que sea. Pero en el fondo de todo, lo que nosotros tenemos que pensar es que el pensamiento humano es más puro cuando se aleja del cuerpo y pasa a ser más sensación, más libertad, más pureza, la bondad. Entonces, ¿qué tenemos que buscar los seres humanos? La luz. Entonces, si vivimos en la oscuridad, no vemos la luz, pero desgraciadamente hay una realidad. ¿Dónde vemos mejor la luz? En la oscuridad. Entonces, tenemos que entender que vivimos entre las tinieblas y la luz, todos los seres humanos. Entonces, aquí en la Entonces, tierra. lo importante es que no caigamos en las tinieblas, pues si caemos en las tinieblas, caemos en el miedo, en la magia negra, en las brujerías, en todas esas cosas feas. Sí. Entonces tenemos que más bien lo que pensar es en el Dios de Spinoza. Hay un filósofo que se llama Spinoza, Spinoza. ¿De Anda, dónde es? búscate. Sí, no lo conozco. Él ¿De es dónde es? holandés, Holandés. pero es Spinoza una es. maravilla. Entonces él, cuando Einstein era maestro y tenía todos los alumnos que le veían y le preguntaban a él, los alumnos, profe, ¿usted cree en Dios? Bueno, para que vean esa pregunta, vayan a leer a Spinoza y después me preguntan. Pregunta. Qué interesante, qué ¿Por qué? interesante. Porque hay una cosa. ¿Cómo puedes tú creer que vas a encontrar a Dios en un templo oscuro? ¿Sabes dónde le encuentras a Dios? Cuando te levantas en la mañana, ves un amanecer hermoso, ves las hojas, ves tu jardín y sientes la libertad. Eso es Dios. Dios es lo magnífico, lo hermoso, lo bello. Y Boro, ¿tú has tenido algún momento, o sea, sí, como todos, un momento de oscuridad, donde tú has tenido que presentar una obra, una exposición? Sé que estuviste en una exposición magnífica de las Naciones Unidas en Ginebra. Fue un desafío porque cuando uno tiene que hacer algo muy importante, algo que realmente aporte a la comunidad en el mundo, tiene ciertos obstáculos, crisis, situaciones. ¿Tú nos puedes contar una de estas que viviste para presentar tu obra? No, no, yo nunca he tenido miedo de nada. O sea, yo lo que hago es, hago. O sea, si tienes la oportunidad, es que se te presenta la oportunidad de hacer, lo haces. Nada más tienes que hacerlo. Porque, ¿por qué vas a tener miedo? Es como, ponte por ejemplo, a mí me ha gustado mucho irme a las montañas y me ha gustado irme a las altas montañas. Pero a diferencia de los montañistas que subían conmigo, ellos estaban locos por hacer la cumbre. A mí nunca me interesó hacer la cumbre. Lo que me interesaba es las emociones que vivía mientras subía la montaña. Lo que veía desde ahí, lo que veía el paisaje, poder ver el mundo desde arriba, poder tener la sensación de libertad. Eso es muy sabio, como se dice, ¿no? Lo importante no es solo llegar a la meta ni concretar algo, es el camino y es poder mantenerlo esto. Y Boro, ha transmitido tus emociones en tus cuadros, tus momentos. Tú dices que no sientes miedo, que te gusta el tema de la libertad. Eh, Cuando tú estás pintando este cuadro, o sea,
Tú, por ejemplo, necesitas algo para comenzar a pintar, o sea, No necesito que el cuadro esté acabado en mi cabeza nomás. O sea, hay dos formas de ser artista. El artista que coge la tela, pone la tela, pone las pinturas y piensa qué va a hacer. Yo no. Yo pongo las telas cuando ya sé lo que voy a hacer, cuando están ya hechos los cuadros en mi cabeza. Yo lo que hago es ejecuto nomás. O sea, yo tengo en mi craneoteca, están todos almacenados las obras que voy a hacer. Tengo todas aquí adentro. Sé lo que quiero hacer. A veces hasta sueño. Cuando estoy ejecutando algo, lo hago. Yo hice hace unos 3 años, comencé a hacer un mural en la universidad sobre la historia de la humanidad, la historia del universo, la historia de todo en la UTE. a la UTE. Entonces, ese mural es lindísimo, porque es un paño que tiene 10 metros más o menos por cerca de 3, pero en eso hice todo. La historia del universo, del mundo, de la Tierra, de nuestro planeta y la historia del hombre. Entonces ahí hice un ensayo matemático que hice un cálculo con el tensor de Einstein. Con el tensor de Einstein hice una trama matemática para poder ubicar las cosas en el mural, matemáticamente. O sea, todo está en un sitio. Entonces la gente me dice, ¿cómo es posible que estén mezcladas las cosas y los... Porque están ahí. Porque nosotros estamos ahí. La gente piensa que está, no, está ahí mismo. O sea, cuando nosotros estamos en el universo, no hay ni arriba, ni hay abajo, ni hay a la derecha, ni a la izquierda. Estamos en todo. Es la esencia del espacio. Estamos en la esfera del universo. Qué maravilloso, la pintura. He escuchado mucho y no es solo pintar y como tú dices, ir hasta tal lugares, es un tema mental, también un tema de vivencia. Me hablas mucho de las matemáticas, metafísica, no es solo aprender cómo usar los utensilios, las tintas, ¿no? O sea, es un todo. Sí. Eso me estás comentándome. Verás, ahora acaba de ponerse de moda y han estado años sobre la inteligencia artificial. Muy interesante ese tema. Entonces, la inteligencia artificial es muy interesante porque la inteligencia artificial es tan exacta que es tan precisa como la frase de su exactitud. No dice ni más ni menos de lo que está escrito. En cambio, cuando tú tienes una frase escrita por un filósofo humano, por un pensador, tienes muchas frases dentro de las frases. Entonces tú tienes muchos contenidos, muchas lecturas. Eso no hay en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es tan exacta que no hay nada más que esa exactitud. Entonces, lo hermoso de la vida es justamente esa inexactitud maravillosa que nos hace ver las emociones. Entonces, dentro de eso hay unos parámetros inmensos que descubres otras lecturas que no estaban ahí. Porque el conocimiento producto de la erudición, tú traes los pensamientos de la biblioteca del erudito y tú haces tus combinaciones de pensamiento y entonces ya es un pensamiento especulativo. Y cuando es especulativo, ya es tuyo. Entonces aquí mucha gente me dice, por ejemplo, ¿para qué tienes 7 historias del arte? Le digo porque las 7 historias del arte son escritas por 7 personas diferentes. Y las historias del arte están vistas de diferente ángulo y de diferente
forma de ver la obra. Total. Cuando vemos una obra del Bosco, el matrimonio de los Ambrosi, por ejemplo, hay unos que ven de una manera, porque ahí está la lamparita, está el matrimonio, está simbólicamente un durazno en la ventana, hay un perrito, hay un espejo convexo y hay todo el Vía Crucis alrededor. Entonces hay una cantidad de símbolos, la cuestión del simbolismo. El simbolismo, las lecturas son diferentes. Entonces, ponte por ejemplo, ¿quiénes hacen la guerra, la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes hacen? Son los que hacen la guerra, pero luego viene la crítica de la historia. No es lo mismo que escriban los que hacen la guerra, o sea, los que hacen la historia, que los que analizan la historia. Totalmente. Entonces, ponte por ejemplo, todos los que son fanáticos de un personaje político, de tal tendencia política, un populista, un autócrata, ¿qué hace el autócrata? Gobierna, domina y usa una cosa que se llama la retórica. La retórica es la habilidad de envolver con palabras y engaños y con ilusionismo de palabras a la gente. Pero lo contundente es lo más hermoso que existe, es la contundencia específica de un pensamiento que llegue, que sea profundo y que diga verdades. ¿Y cuáles son las verdades? Para unos son, para otros no son. Exactamente. Pero nosotros tenemos que ver desde qué punto vemos la historia. Si tú estás en un campo de fútbol, en un campo, entonces tú estás tapando que no entren los goles aquí. Tienes la mitad del estadio y al otro lado le ves de este tamaño. Para ver la verdad tienes que ponerte en la mitad del estadio y verles igual a los unos y a los otros. Entonces nosotros tenemos que ver puntos de vista. Entonces el punto de vista es la apreciación de todo. Tenemos que tener una apreciación de la historia, una apreciación del arte, porque nosotros tenemos una cosa que se llama memoria fija o no presente. Tenemos una capacidad enorme de olvidarnos las cosas buenas que hacemos. Solo nos acordamos de las cosas malas. Y las cosas malas nos hacen que olvidemos las cosas buenas. Entonces siempre hay que darle, cuando vamos a tomar una actitud frente a los hechos, tenemos nosotros que siempre poner el pasado inmediato al presente. Es decir, qué momento maravilloso viví este instante. Y ahorita estoy viviendo otro. Me estoy olvidando. Va a terciar las cosas, va a hacer un balance. Y entonces ves el balance, ves la verdad y ves la equivocación. Entonces, es decir, épocas buenas, épocas malas. Pero cuando las personas han tenido una orientación engañosa en la pintura, en lo que escribes, en la historia, porque tú puedes comenzar una linda relación ya con el cálculo de que vaya a hacerse una cosa maligna o pésima, no constructiva. Pero nosotros tenemos que entender que evolucionamos permanentemente, cambiamos constantemente, no somos la misma persona todos los días. Nosotros vamos a pintar, yo hoy voy a pintar diferente. Cuando salga de aquí va a pintar de otra manera. Ya no va a ser de la misma manera. Sí, entiendo. Cuando tú me hablas así, es esta explicación de cuando te dice, lee un libro, ¿no? Lo lees
puede ser en diferente época del año, diferente edad, diferente situación, y cuando lo vuelves a leer, lo profundizas de diferente manera. Claro. Esa es una de las cosas que el ser humano estamos en constante evolución y me fascina esto de poder como ser conscientes y lo que tú dices, el de poder sentir, el poder ser libres y estudiar, o sea, siempre estar preparándose para poder ser quien tú quieres ser. Y una de las cosas también que me ha inspirado mucho es el hecho en tus pinturas yo veo mucho, justo la que está atrás tuyo, veo algunos desnudos y mujeres que tú pintas. Quiero que me expliques, porque siempre hay una pregunta interesante en nuestra cultura ecuatoriana, es el tema del machismo. ¿Tú te consideras una persona machista? No, no. Yo justamente ayer tuve una discusión con mi nieto, porque yo encuentro que voy a entrar en un tema delicado, pero pienso que siempre los hombres son machistas. El machismo es algo que irrespeta la apreciación de la mujer. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy un adorador de las mujeres. Me encantan las mujeres, les tengo mucho respeto, las respeto y respeto las cosas que hacen. Además, pienso yo Sí. que no tienes que nunca cambiar a las personas. Las personas son como tú las conoces. Tú tienes que aceptarlas como son. Las personas van a ir cambiando de como son Sí. naturalmente, Oh, porque la vida cambia y somos cambiantes. Y hay valores. Y nosotros cambiamos todos los días los valores. Los valores psicológicos son variables. Nada es estable ni permanente, sí. pero hay algo que tenemos que cultivar. Saber entender que las relaciones cambian, no envejecen, cambian. Entonces no es lo mismo una relación de primavera que una relación de verano y que una relación de otoño y una relación de invierno. Entonces nosotros tenemos que prepararnos en la vida para todas las estaciones que vivimos. Y hoy por hoy estás viviendo una relación de otoño, primavera, invierno. Yo estoy viviendo este momento una eterna primavera que es mi vida, porque yo no envejezco en mi cerebro, se envejece mi cuerpo, pero mi mente es radiante, esplendorosa y maravillosa. Ay, qué hermoso, qué divino. Una de las cosas que me gustaría, eh, ya que estamos con el honor de entrevistarte, ¿qué es lo que tú hace un momento hablaste sobre la inteligencia artificial? También está ahora el tema del internet, las redes sociales, la parte de que ahora pasas mucho tiempo en la pantalla. ¿Qué es lo que tú piensas sobre eso? ¿Qué es lo que también nos quieres compartir a los jóvenes, a tus nietos, sobre esta era que estamos viviendo el día de hoy? Esto me parece bien interesante. Por ejemplo, tú estás agarrando una tablet. Ya, muy bien. Pero algo muy lindo que siempre pienso es que nosotros, cuando nos sentábamos en el comedor antiguamente, había la sobremesa. Ahora no es la sobremesa, porque está con el celular el uno, el otro critica, pero estamos con los celulares. Entonces, si estamos con los celulares, nosotros, y estamos con las computadoras, y estamos en las redes sociales, no debemos dejarnos llevar en ese río, porque nos va a llevar, nos va a ahogar. Nosotros tenemos que utilizar como herramientas. Son bien importantes para hacernos conocer, para hacerles conocer las cosas al mundo, estar actualizados. No podemos negar que el Internet, el WhatsApp, todo esto es muy importante, pero tenemos que saber utilizar. Y si somos artistas, tenemos que hacernos conocer. Pero no podemos vivir en eso, porque hay una parte que es muy importante, tenemos que darle
también un poquito de espacio a nuestro cuerpo, a la libertad. Yo a veces dejo los teléfonos por allá. Entonces voy a ver quién me ha llamado, pero no estoy cargado el teléfono, no, yo los dejo. Por eso a veces que no contesto. Pero veo quién me ha llamado y yo llamo. Pero no puedo vivir en eso. Además, la cultura del Google, la cultura por Internet, es una cultura inductiva, no es una cultura especulativa. Porque tú no sabes la esencia del conocimiento si tienes respuestas precisas, porque por más que sea, tienes que saber hacer la pregunta. Y para saber hacer la pregunta, tienes que tener cultura. O te la soplan la pregunta. Entonces, esa es la diferencia. No podemos tener una cultura de estos aparatos, de estos sistemas. Los libros. Los libros tenemos que amarlos toda la vida. Y tenemos que leer. Y tenemos que aprender. Yo digo, el libro es como la mujer. El libro lo acaricias, le vuelves las hojas, le conversas, regresas. Pero si tú no tienes el libro, simplemente vives una mentira, porque no es desde una irrealidad. Tiene que ser de carne y hueso, y tienes que sentir, y tienes que ser sensual, porque el sensualismo es el virtuosismo de la relación. Si no hay sensualidad, si no hay piel, si no hay olfato, si no hay suma total de sentidos, ¿dónde estamos? No podemos inventarnos. A eso me refiero. Wow, una vez más los sentidos a flote en esta entrevista. Quería preguntarte, me gustaría saber cuáles son tus obras favoritas o una de las que más llevas a tu corazón y estás orgullosamente, estás orgulloso de tus obras. ¿Cuáles son tus obras favoritas? Mis obras favoritas, mira, todo lo que he pintado es válido. Sí, por supuesto. Todo lo que he dibujado es válido. Estoy haciendo unos cuadros ahora, manejando los azules, manejando las cosas. Pero yo no puedo decir, ¿sabes qué es el mejor cuadro que he pintado? Ya. Porque estaría equivocado. Estaría acabando mi carrera. Estaría terminando y ya llegando a un final. Yo no he llegado a un final. Yo estoy experimentando y estoy aprendiendo. Una de las cosas más importantes en la vida, que les digo a los pintores, a los escritores y a todos, aprendamos todos los días. Maravilloso. Todos los días somos aprendices. Y bueno, Boro, cuéntame un poquito, como gran artista, ¿tienes hijos, nietos en tu familia más cercana, artistas en tu casa? Claro, en mi casa hay artistas. Mi hija Valeria es una artista, porque le encanta, tiene el buen gusto. Ella no quiso ser pintora, pero se le dio por diseñar zapatos, es una artista, porque tiene el espíritu de artista. Sí, por suerte conozco a Valeria sí, sí. y le he visto en sus trayectorias Sí, durante muchos años. O sea, cualquier cosa que ella hace, la hace con el gusto de artista. O sea, hay un artista dentro de ella. Es una artista. Es buena diseñadora. ¿Y algún otro hijo, hija, Tengo una sobrino, hija que es nieto? pintora, muy buena pintora. Ajá. Ya es una pintora también excelente, reconocida. Y tengo otra hija que es cocinera. Ella a vuelta le encanta las decoraciones, los postres, las cosas. Por eso le dio diabetes. Y a la Valeria también está queriendo. Sí, tiene que cuidarse. Muy golosas. Les gusta la golosina. Y Valeria sé que vive en México hoy por hoy. ¿Tus otras hijas viven Vive en Canadá. en Canadá? Oh. Claro, yo tengo mi familia, es que no te olvides, soy canadiense. Sí, doble nacionalidad. Entonces yo, y no solamente eso, sino que yo hice una vida
entera en Canadá y en Francia y en Portugal. O sea, mis países que más he vivido son el Ecuador, Canadá, Francia, Portugal. O sea, son los países que más he estado. O sea, donde me he quedado bastante tiempo. Por eso habla todos estos idiomas, ¿no? Sí, sí. Y de la comida favorita, ¿cuál es la que más te gusta y qué país? La comida francesa. La comida mediterránea me fascina. Sí, 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 sí. Y, o sea, tú ya aquí en tu casa en Ecuador preparas los platos franceses. Claro. ¿Cuál es tu claro. favorito? ¿Cuál? A mí me encanta la comida mediterránea, me Ya. fascina. Me fascina los mariscos, las cosas, todo lo que es creperie, las crepes, me gusta las carnes, cocinar mucho con vino, me gusta hacer el cordero, Oh. así, pero bien hecho. A mí me gusta mucho la cocina y me fascina cocinar. Y cuando te reúnes en casa con tu familia, con tus hijas que les gusta el arte, ¿hablas de arte cuando estás en casa? ¿Comparten ciertas cosas? Claro, ellas viven, la Valeria ha vivido en el arte, pues. Ella ha viajado conmigo por el mundo, ella ha viajado por todo, igual que las otras hijas, y han viajado con mis pinturas, hemos hecho viajes juntos, hemos andado por todo lado con ella, en las exposiciones, en todo. Con la Valeria ha conocido artistas, filósofos del arte, ha estado en muchos países ella. Una muy buena influencia. Tienen que ir a ver y conocer los diseños de Valeria. Bueno, yo ya conozco y los puedes encontrar aquí en Ecuador, en las Aquí tiendas. hay unas pinturas de mi hija, la pintora. También, ya. Sí, sí, tengo unos gatos, unas cosas ahí. Y ella también vende su arte de tu otra hija, Cecilia, Vive. aquí en Ecuador. No, ella no ha vendido. Yo le hice vender uno que otro arte que he traído, pero ella más vende fuera, ha vendido en Francia, ha vendido en Canadá. Sí, Ya. sí, sí. Qué alegría estar en una casa de ecuatorianos artistas. Casualmente me entero que Valeria Basante, que está aquí en el Ecuador, una artista maravillosa de muchos años. ¿Quién no conoce sus diseños de sus zapatos de mujeres? Hoy está aquí y me complace presentar a mi querida amiga, quien yo conocí en medio de este apoyo de emprendimientos, productos, servicios ecuatorianos. Y Valeria está aquí. Quiero hacerte muchas preguntas. Quiero saber cómo empezaste y conocer cómo desde pequeña empezaste este mundo de arte desde tu casa. Hola Carla, ¿cómo estás? Qué gusto poder otra vez compartir contigo estos momentos. Realmente yo empecé en el tema de diseño de calzado hace 13 años. Mi primera carrera fue fue relaciones públicas, pero al momento de estar tras un escritorio como que me di cuenta que no era lo mío. La verdad, tener un horario no va conmigo. Crecí en una casa donde los horarios no existen. El trabajo sí, los horarios no. Sí, ya uno se inspira y uno trabaja cuando uno es creativo. Y tu papá rondaba ahí con sus cuadros, te inspiraba. ¿Cómo le veía a Valeria desde pequeñita? Valeria desde pequeña estuvo metida en mi vida, en los cuadros, en los caballetes, en las pinturas. Siempre estuvo manoseando mis cosas, mis libros.
Rectificando, Entonces no. ella a veces corregía mis cuadros, corregía mis dibujos. Así decía. Sí, 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 sí. Entonces siempre había un artista. Ella es una artista nata, o sea, ella le gusta crear. Le gusta crear, siempre está pensando en lo que puede hacer, en lo que puede... Y así es la genética, porque mi nieta es igual, ¿Verdad? ella le gusta la música, Oh, a mi otro nieto también le gusta la música. Todos tienen una vena de artistas ¿cómo y está se dice? bien. Entonces, ella es una artista. Entonces, ¿qué podemos decir? Familia de artistas. Una cuna de artistas. Aquí en esta casa que no saben la cantidad de cuadros que hay. Vi por ahí también unas portadas de revista de Valeria que al principio no le reconocía y estaban ahí en el taller que luego vamos a ir. Valeria se especializa en estos zapatos a la medida de mujeres. Y ahora ya se expande, crece a nivel internacional y ahora está en México. Nos estabas contando también de tus nuevas decisiones, nuevos proyectos. Coméntanos un poco más. Sí, bueno, hacer zapatos para mí siempre fue un mundo apasionante, como te comentaba hace un momento. Desde niña estuve rodeada de zapatos por mi mamá. Siempre que mi papá salía a exponer en el extranjero, mi mamá traía escondidos los zapatos en las maletas, porque ya siempre era un tema de discusión cuando oía zapatos. Y tú le veías ahí como guardaba por Sí, todos lados. y desde niña me encantaron, o sea, fue una fascinación que tenía por ellos. Es más, cuando tenía como 7 años, los primeros zapatos que me gustaron fueron unos con unos hoyos gigantes. Bueno, yo era niña, bella, grande, ¿no? ¿Y en dónde estaban en ese momento? Estábamos en Italia. Y eran unos zapatos que parecían quesos, queso gruyere, con huecos. La piel estaba perforada con hoyos. Fue Wow. un zapato distinto, pero bueno, desde ahí empieza la fascinación y el gusto por ellos. Y yo realmente, como te decía, estudié relaciones públicas, pero cuando me sentaron tras un escritorio en una oficina convencional, dije, no, esto no es lo mío. O sea, siempre he estado sin horarios en el tema de mi casa. Mi papá pintaba en la noche o en la mañana, mi mamá era museógrafa, restauradora, siempre involucrada en el arte. Crecí entre óleos, entre trementina, entre colores. Entonces pienso que eso fue gran parte de mi influencia para poder diseñar y para tener ahora mi marca que ya lleva 3 años en el mercado y que aquí en Ecuador yo los diseñaba de una forma personalizada, eran exclusivos, hacía máximo 3 de cada uno, pero ahora eso cambió un poco al momento de irme a vivir en México. Ya no hago por volúmenes grandes ni a la medida, pero hago 18 de cada diseño, nada más, para que siga siendo un diseño exclusivo, que se van a Estados Unidos, México y Ecuador. Oh, ¿y cómo hacemos para comprar estos zapatos? ¿También tienes acá en Ecuador, en México? ¿Hacemos compras online? Por lo general me siguen en mis redes de Instagram y, por ejemplo, esta vez estuve en noviembre del 2023 en una pasarela donde estuvo también Custo Barcelona como invitado internacional y otros diseñadores muy talentosos aquí en el Ecuador como Ámbar Arena, Anabel López, que son grandes diseñadores y tuvimos la oportunidad de presentar nuestras últimas colecciones. Justamente estas colecciones también se presentaron en Espacio Vogue en Miami y en México, las mías, las de mis zapatos. Entonces, hemos estado entre México, Estados Unidos y ahora aquí en Ecuador. Y en noviembre vengo a hacer un showroom nuevamente. Oh, y tú, Boro, ¿qué le recomiendas a tu hija cuando hablamos del tema de que hablábamos contigo, de inspiración, de ser libres? O sea, ¿qué es lo que tú le dirías a ella hoy por hoy? Verás, yo he visto familias donde los pintores ordenan, dirigen la vida de sus hijos. Totalmente. Entonces yo siempre pensé que debía hacer de mis hijas, porque son todas mujeres, Oh, personas libres. O sea, que no sean las hijas del Voroshilov, sino que sean ellas. Entonces siempre pensé, y ella es ella. Y es sí, lo maravilloso, porque Valeria Basante es Valeria Basante, y Voroshilov Basante es Voroshilov Basante. Ahora, los dos, si ponemos, somos B Basante. Qué coincidencia. Las iniciales. Entonces, las iniciales. verdad, y con Entonces, V. que sale bien. Entonces, esa parte chistosa es que yo no puedo, nunca he podido yo dirigir la vida de mi hija en nada.
Yo le he dicho, mijita, haga lo mejor que pueda, haz tu vida, no te equivoques, y si te equivocas, bueno, corrige tus errores tú mismo. Pero yo no tengo que decirle lo que tiene que hacer. Ella siempre será la persona que haga sus diseños, hará sus cosas, triunfará, pero tiene que seguir adelante. Es lo único. Como yo tengo que seguir adelante. Yo no escucho a nadie, sino a mí mismo, mi propia voz interior, que me guía a dónde debo seguir. Con un principio fundamental, que siempre somos aprendices en la vida. Siempre. No sabemos nada. Tenemos que seguir aprendiendo y seguir adelante. Es verdad, hasta el último día que moramos vamos a aprender. Yo pienso que los errores ya no se pueden corregir, pero sí no repetir. Qué interesante. ¿Y cuál es uno de esos errores que tú dirías a nivel, ya sea profesional o personal, que dirías no lo haría otra vez? Ay, es medio complicado como decir eso públicamente, ¿verdad? A ver, pero a veces, dime. Yo creo ahí sí me voy a meter Sí. y voy a filosofar, no corregir, ya. y decirle a mi hija que los errores son maravillosos, porque yo no los considero errores, son parte de la vida de uno. La única cosa que uno tiene que hacer es mejores errores. No, pero yo no me arrepiento de nada de lo que he Ay, hecho. eso me Simplemente lo que encanta. no me gusta, no repito. Totalmente, eso me encanta. Y qué alegría tenerlos a los dos, o sea, porque hay muchos papás, como tú dices, que les imponen ya en muchas cosas, no solo a nivel profesional o quieren que sean los sucesores en sus trabajos, en su profesión, en su empresa. Y que Valeria, me encanta esta combinación, ¿no? De relaciones públicas, yo creo que suma a lo que tú hacías también, de poder tú mismo comercializar tu producto y también ser la diseñadora, porque es muy difícil. He visto a muchos artistas que se sientan, hacen su obra de arte y ni siquiera pueden contar de su producto, pero no lo pueden vender. Muchas les pasa eso. Sí, y pienso que eso no solamente pasa con diseñadores, sino también, como mencionabas, con artistas, que hay mucho talento, pero es difícil comercializarlo. Sí. Bueno, Sí. ahí es algo que yo siempre hice. Yo siempre fui un buen hombre de negocios. Siempre he manejado yo mi economía, o sea, no he pensado que tengo que ser un economista, porque tengo que manejar dinero, porque si no manejo dinero y no manejo capital, ¿cómo muevo el arte? Entonces yo siempre he pensado que tengo que hacer mucho dinero. Ahora, lo que no he hecho es guardarlo, sino gastarlo, y lo he gastado de acuerdo a la vida. Entonces, póngase, por ejemplo, yo me preocupaba muchísimo cuando era pequeño, cuando éramos más jóvenes, llevaba a mi hija, vamos a los mejores restaurantes, Ahora ya he disminuido eso porque o sea, el cuerpo se ha envejecido, entonces tenemos que tener más cuidados, yo especialmente, ella también, ya no puede comer muchos dulces. Entonces todos vamos evolucionando y en otras involucionando. Pero lo importante es que evolucionemos en la mente, en el pensamiento, en lo que somos. Yo le deseo a esta niña, que para mí siempre será una niña, pues una mujer grande ya, que vaya adelante, que no deje la creatividad, que siga en lo que ella hace y que además adicione esta cosa de aprender la historia del arte y ser una estudiosa del arte, ser una estudiosa de la cultura, porque el arte es la cultura del mundo. A través del arte estudiamos todo. O sea, el arte le acompaña a la historia humana en toda su evolución. O sea, no es que el arte es una cosa aparte, es parte de la historia de la humanidad. Qué maravilloso. Y bueno, qué bueno estos desafíos que Valeria no para. Ella siempre está evolucionando. Yo la verdad también la había visto desde otro lugar, desde más que las fotos, las redes sociales. Tengo amigas muy cercanas que la admiran y cuando viene Valeria es como, ojalá la podamos ver. Estuve en el desfile que tú presentaste de la última colección, pude alcanzar al Centro de Exposiciones Quito. Después justo también tuviste esta exposición en
en México, le estuve viendo, es lo maravilloso de las redes sociales, de los videos y de las fotos, porque sigues manteniendo esta conexión y sabiendo cómo vas creciendo. Y esto que también me contabas de que tienes pensado también venir acá en noviembre, estudiar la historia del arte. Sí, ese es mi nuevo, o sea, mi nuevo objetivo, ¿no? Aparte de los zapatos, como te comentaba, ya no los hago a medida, ahora los fabrico y se ponen en tiendas para vender. Como te decía hace un momento, están en Guadalajara, acá, pero también me sobra un poco de tiempo, entonces no me gusta estar de brazos cruzados. Así que mi nuevo proyecto va a ser involucrarme en el tema de la historia del arte, porque tenemos proyectos con mi papá acá en Ecuador que queremos desarrollarlos. Y ahora se unen, o sea, el papá e hija Sí, sí. han hecho una profesión por separado, es Sí, verdad, no, como no tú vamos lo dices. mismo, sí. Valeria Basante, yo la conocí como Valeria. Fue después que me dijeron, no, yo le conozco a su papá y no sé qué, y después me puse a ver y otro amigo también. Vamos a meternos Y, en algo. y ahora otra vez vuelven a unirse y hacer un proyecto juntos como papá e hija, ¿no? Ya les contaremos después Ya de qué hemos se hecho trata. algunas cosas. Yo ya he pintado en sus zapatos, he hecho cosas bien bonitas, algunas cosas decoradas y firmadas por mí en sus zapatos. Y hemos hecho zapatos entre los dos. Oye, eso Hicimos no un proyecto sabía. como hace unos 8 o 10 años, ¡Ay, que qué eran piezas maravilloso! pintadas por mi papá. Wow, eso sí, esas cosas me encantan y aparte como artistas ecuatorianos me enorgullece que ustedes siempre hablan de Ecuador, que regresan acá, que van, vuelven y a la final la esencia, ¿no? La esencia de la familia, como tú decías, un ADN que ya desde chiquita dijiste quiero ser diseñadora de zapatos y veías a tu mamá, eso es la parte que más me divierte, que le veía a la mamá en todo lado, compraba los zapatos y casualmente solo mujeres, ¿por qué no zapatos de hombre? La verdad yo pienso que los hombres, no todos, pero la mayoría son como más básicos en el tema de usar. Les gusta usar cosas no tan llamativas. No te ¿O digo que todos, cómodas? hay hombres también. No, cómodo puede ser también algo, no sé, simple como un negro o un café, Ya. pero la comodidad, como te digo, puede estar en cualquier tipo de zapato. Pero me refiero a que los hombres son más básicos en el tema de vestimentas. No te digo todos, algunos. Ajá, aquí en Ecuador sí, pero por ejemplo en Europa, no sé en México cómo sean los chicos, pero sí es verdad, ellos van a lo clásico, a lo rápido y no tienen esa como la mujer necesidad y ahora con las fotos que nos tomamos la foto ya me vieron, tengo que comprar Es otros que yo zapatos. pienso que los zapatos en el outfit de la mujer es lo que realza. O sea, puedes estar totalmente vestida de una forma básica, pero te pones unos zapatos, no sé, desde que ya te pones tacones es como que, no sé, en mi caso, yo Sí, ya me siento empoderada. se esterilizan, dicen, pero bueno, A yo... mí, a mí me encantan los zapatos de mujer. Pero no Yo, por usarlos. ejemplo, no usarlos, me encanta. Por ejemplo, cuando hago desnudos Sí. femeninos, les pongo zapatos de taco. Ah, y me Porque se encantó hacen que esbeltos. dijo que no es machista, sí sabías. Eso me dijo, es verdad. Sí, no, mi papá, cuando era chiquita, me peinaba, me hacía el desayuno. O Oh. sea, mi papá siempre ha estado súper, ha sido mi mamá, pero mi papá también ha sido como papá, mamá, siempre. Oh, qué Sí, lindo, esas historias me gustan porque la sí. verdad papá y mamá son uno, o sea, todo el tiempo están ahí. Ay, bueno, les quería agradecer de Gracias a ti. corazón por dejarnos entrar en esta maravillosa casa, no saben la cantidad. Vamos a ir a tu taller, no hemos terminado, queremos ir a tu taller un ratito. Bueno, les quería agradecer a ustedes sinceramente de todo corazón, estamos súper felices, hemos visto un montón de historia dentro de aquí, de esta casa, con un montón de cuadros, obra, arte, y qué bueno encontrarte aquí, Vale, en Quito, espero que vengas Gracias. seguido, nos cuentes más cosas, cómo va evolucionando tu trabajo, y bueno, también Boro, de verdad, podría estar horas y horas hablando contigo, te quería agradecer sinceramente, y así que estén atentos en Escaparate TV, estamos en todas las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y X, para que sepan todo cuándo vamos a transmitir esta entrevista completa.